quiere llegar es que este pasaje de Zacarías 13 está hablando de falsos profetas. Y bueno, si este pasaje hablase de Jesús, entonces estaba acusando a Jesús de falsos profetas, que él no comprende cómo los cristianos usamos este pasaje, si realmente este pasaje lo que estuviese diciendo es que Jesús es un falso profeta. Pero vamos a ver si eso es cierto cuando leamos el pasaje. Es decir, estos falsos profetas van a estar avergonzados de haber profetizado falsamente. Y bueno, en fin, el punto es que acá la profecía en Zacarías 13 es que van a haber personas que van a admitir que sus religiones y sus prédicas falsas, o sea, se van a arrepentir estas personas. Y en Zacarías 13:6 habla de un profeta en particular que va a admitir sobre las heridas en sus manos. ¿Y si entienden el problema aquí? Si el cristianismo afirma que ese versículo ahí habla de Jesús, estarían básicamente diciendo que Jesús era un falso profeta. ¿Sí entienden la enorme contradicción que crearon ellos mismos? Bueno, vamos a explicar ahora el pasaje. Y tengan cuidado, mis amados hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. Porque el problema de estos falsos maestros es que tienen elocuencia y lastimosamente hay muchos cristianos que no han estudiado estos textos y que no saben cómo se le hace hermenéutica a un texto profético. Un texto profético tiene en el mismo texto varios contextos de cumplimiento o habla de varios cumplimientos en el mismo texto. Y eso lo vamos a probar ahora. Por ejemplo, un cumplimiento habla en el tiempo de los profetas. A no ser que la profecía diga textualmente que está hablando hacia el futuro, o mejor dicho, pues todos hablan hacia el futuro. ¿En qué tiempo exacto hacia el futuro hablan? Con toda seguridad hay la mayoría de las veces un cumplimiento, algo que se cumple en el tiempo que el profeta profetiza. Ahora, hay un segundo contexto de cumplimiento en las profecías del Antiguo Testamento, que es respecto al Mesías. Casi todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de una forma directa o indirecta sobre el Mesías. Y hay incluso un tercer contexto de cumplimiento que habla ya en el reino como tal del Mesías, es decir, cuando el Mesías ya esté aquí. Por lo tanto, esté reinando, ¿verdad? Por lo tanto, cuando leemos una profecía del Antiguo Testamento, tenemos que ver muy bien qué es lo que está hablando respecto al tiempo del profeta, qué es lo que está hablando respecto al tiempo del Mesías, qué es lo que está hablando respecto al tiempo ya del reinado del Mesías, el cual los cristianos llamamos el milenio, los judíos llaman el reino del Mesías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a poner ahora un ejemplo a Jacob para que él nos explique, nos dé la luz sobre este texto. Vamos a ver Jeremías capítulo 25, 11 y 12. Bueno, en este momento el pueblo de Israel, para poner en contexto histórico, el pueblo de Israel está siendo llevado cautivo a Babilonia. Dice Jeremías, verso 11. Perdón, tomar un poquitico de agua. Vamos a ver la canta. Dice, toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Está hablando, profetizando el tiempo que iban a estar en Babilonia, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, escucha esto, castigaré al rey de Babilonia. Vamos a decir, primeramente, no puede estar hablando del rey de Babilonia que los cautivó a ellos. Porque cuando los judíos salen de Babilonia, pues ya Nabucodonosor no era el rey de Babilonia. Así que miren cómo aquí ya hay un problema. ¿Por qué razón? Porque está hablando del rey de Babilonia, el rey de Babilonia que hizo aquellas cosas. Ok, pero realmente este no va a ser el rey castigado,
sino que va a ser un rey que va a existir en el futuro. Ahora vamos a seguir. Esto no tiene mucha importancia, pero vamos ahora sí va el problema importante. Y aquella nación por su maldad, es decir, a Babilonia, lo que el rey de Babilonia en aquel tiempo, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, dice, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, ahora que Jacob nos explique por qué razón Dios no convirtió en desiertos para siempre cuando se cumplieron los 70 años. Porque dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación por su maldad, dicho Jehová, y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí ahora? Porque si seguimos el método de interpretación de Jacob, esta profecía tuvo que haberse cumplido exactamente como le está diciendo ahí, cumplido los 70 años. Pero vemos que aún hoy en día la tierra de los caldeos sigue siendo un país sumamente habitado. Es decir, eso es todo lo que se encuentra hoy Irak y todas las ciudades de lo que es la nación de Irak hoy en día, así Bagdad y todas las demás. Inclusive en algún tiempo, décadas pasadas, fue un lugar bastante próspero. Fue un lugar bastante próspero. Pero aquí dice que será desierto para siempre. Entonces hay que conjugar aquí, notemos, hay una profecía inmediata que se va a cumplir, y es que Israel iba a ser deportado a Babilonia. Hay una profecía aquí que se va a cumplir a los 70 años, que va a ser que Israel va a ser libertado. Pero hay otra profecía que se va a cumplir en un tiempo completamente incierto. Obligatoriamente ya en el reinado del Mesías. Porque Babilonia no quedó desierto para siempre. El Nuevo Testamento entiende que esta profecía no ha sido cumplida y vemos en Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18, donde Babilonia es juzgada y dice la palabra de Dios y no será más. Es decir, en ese momento el Señor confirma la profecía ya en tiempos del juicio. Va a ser cuando se va a cumplir esto. Entonces, si vamos a Zacarías capítulo 13, eso es para que vayan entendiendo cómo son las profecías bíblicas. Que el mismo texto, hay palabras proféticas para diferentes épocas y para diferentes situaciones. Ahora, vamos entonces a Zacarías capítulo 13. No sé si seguirá viendo bien o yo creo que todo el mundo ya se fue, ¿eh? No veo nadie ahí en el chat. Voy a cortar el video, me voy. Vamos a ir a Zacarías capítulo 13. Voy a ver cómo se sigue viendo esto. Y vamos a ver qué es lo que... Bueno, ahí como se frisa de vez en cuando el video. Bien. Zacarías capítulo 13. En aquel día, voy a quitar esto a ver si no se frisa. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Noten primeramente que en el verso 1 habla de la purificación del pecado, algo que cumplió Jesús, ¿ok? Porque el Nuevo Testamento deja claro que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primeramente en el verso 1 ya nos está adentrando en un contexto que tiene que ver con la venida del Mesías. Porque en este dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David
sabemos que el Mesías viene de la casa de David. Es decir, esta frase, casa de David, con toda seguridad, está hablando referente al Mesías príncipe. Entonces, dice, esto es importante, porque entonces lo que va a decir abajo sobre los falsos profetas, va a haber un paréntesis ahí que va a estar hablando del Mesías, porque en el verso 1 se refiere a él. Dice, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Notemos que esto se parece, nunca más serán recordados, se parece a Jeremías capítulo 25. Es decir, muy parecido a Jeremías capítulo 25. Vamos a ver si lo pongo aquí en la pantalla, ya que no me voy a ver yo, aunque sea que se vea la Biblia. Ok. Bien. Dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de los nombres de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Esto no se puede tomar literalmente, ¿ok? Recordemos que leímos ya la profecía de Jeremías capítulo 25, verso 11, donde deja claro o nos muestra cómo es que la profecía funciona, cómo es que la hermenéutica de la profecía funciona, algo que Jacob lamentablemente no conoce. Dice, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira del nombre de Jehová, y su padre y a su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Bueno, aquí es donde él dice, bueno, si a Jesús lo traspasaron, y aquí está hablando de falsos profetas, entonces con toda seguridad, si el cristianismo dice que este pasaje habla de Jesús, está hablando de falsos profetas. No, no. Vamos a ver cómo el pasaje trae un profeta que no fue herido por su madre y por su padre, sino que fue herido en casa de sus amigos. Entonces, primeramente, el Señor habla de todos los profetas de Israel. Estamos hablando de los falsos profetas de Israel, que durante mucho tiempo han profetizado mentiras. Han profetizado, por ejemplo, mentiras contra el Mesías de Israel. Es decir, han profetizado contra el propio Cristo. Han hablado blasfemias. Pero un día van a tener que reconocer que en realidad ellos no eran profetas. Estamos hablando de todos los rabinos, estamos hablando de Maimónides. Entonces, todos estos profetas van a ser juzgados por su madre y por su padre. Es decir, por el propio pueblo de Israel. Y van a ver, ¿verdad?, cómo la escritura dice que, vamos a leer un poquitico. Ok, un momento, que se me frisa aquí la computadora. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. En el propio Zacarías capítulo 12, dice, y derramaré sobre la casa de David los moradores de Jerusalén. ¿Se recuerdan lo que dijo, lo que dice la propia escritura en el 13:1? Para que vean que está hablando lo mismo. Es decir, la casa de David, el Mesías. Vamos a ver qué dice. Y sobre los montes de Jerusalén, mira, y para los habitantes de Jerusalén, ok, espíritu de gracia y de oración.
para la purificación del pecado y de la inmundicia. Recuerden que la gracia de Dios es la respuesta de Dios al pecado, Efesios 2, 8 y 9. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que Zacarías 12:10 está hablando lo mismo que está hablando Zacarías 13. Pero dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, el pueblo de Israel llora por alguien que mataron. Pero noten que los falsos profetas de Zacarías capítulo 13, sus propios padres son los que los matan. Y ellos mismos dicen, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Entonces, vamos a ver que el capítulo 12 nos comienza a hablar de alguien que fue matado, pero que los que lo mataron, pues se lamentan de haberlo hecho. Pero luego entonces aparecen unos que los mataron y realmente su madre y su padre consienten en su muerte. Ahora, vamos a ver qué dice en el verso 4. Vamos a ver que hay una dicotomía aquí entre el verso 3 y el verso 4. Y ocurre lo mismo como el pasaje de Jeremías 25:11. Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto para mentir. Recordemos, ¿verdad?, que ellos se lamentarán por aquel que han matado. Ahora dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues estoy en el campo desde mi juventud. Ahora, vamos a ver aquí que hay una información importante en este texto. Vamos a ver que comienza a... y recuerden, ¿verdad?, que al propio Jesucristo se le preguntaba, al igual que a Juan el Bautista, se le preguntaba, ¿eres tú el rey de Israel? Y a la mayoría de las personas, ellos, en cuanto, por ejemplo, Poncio Pilato, Jesús le dice, tú lo has dicho, ¿ok? El propio Juan el Bautista negaba a ser Elías. Ahora, vamos a ver a este profeta que habla aquí, que tiene las heridas en las manos. ¿Por qué? Vamos a ver que hay una diferencia entre este profeta que está aquí y los profetas que están arriba. Porque los profetas que están arriba se conoce por qué ellos tienen las heridas y quién se las hizo. Su madre y su padre. ¿Por qué se le hicieron? Por profetizar mentiras. Pero vamos a ver el verso 6. Alguien que muere injustamente, no por la causa que mueren los de arriba. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Vamos a ver, aquí hay un problema. Y es que los demás no saben por qué este está herido. Bueno, si este pertenece a los falsos profetas que están arriba, la pregunta sería tonta. Porque la respuesta sería porque has hablado mentira, por eso tiene heridas en las manos. Pero ¿qué pasa con este último profeta que aparece aquí? Que ellos no saben por qué él está herido. ¿Qué heridas son estas en las manos? Ahora dice, y él responderá, con ella fui herida, con ella fui herido en casa de mis amigos. Pues la pregunta es, ¿fue herido por sus padres, los que aparecen aquí arriba? Dice, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán. ¿O fue herido por otras personas?
Bueno, sin lugar a dudas, él no fue herido. No se quiere escribir con otro color. Él no fue herido de ninguna forma por su madre y su padre, sino que fue herido en casa de sus amigos. Entonces, hay una clara diferencia entre los primeros profetas y este último. Una clara diferencia entre los primeros profetas y este último. Ahora, vamos a seguir leyendo el contexto, porque este profeta que está aquí tiene que ver con el pastor que es herido. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Dice, hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, este pastor, este profeta que es herido arriba, es el mismo pastor que es herido abajo. Recordemos, ¿verdad?, que esto que está aquí no es una división de la Biblia, simplemente esto es para que se sepa, de qué va a hablar, pero más nada que eso. Estamos hablando que el mismo contexto. Con ella fui herida en casa de mis amigos. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el buen pastor, que su vida da, ¿verdad?, por sus amigos. La escritura dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. ¿Ok? Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Dónde matan a este profeta? En casa de sus amigos. ¿Y este profeta quién era? Bueno, era el pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces, cuando vemos las enseñanzas de Cristo y vemos el contexto en que Cristo fue muerto, ¿ok? Vemos que Él da su vida por las ovejas. Aquí está profetizado. Ahora, cuando matan al Mesías, entonces viene el juicio de Dios sobre la tierra y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Aquí viene ya el tercer contexto que hablé de anteriormente respecto a cómo se hace homilética en las profecías, que casi siempre tiene un cumplimiento respecto al ya en el tiempo escatológico o en el tiempo del juicio. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Dice Apocalipsis 8:8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Dice Apocalipsis 8:9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis 8:10. Dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos. Apocalipsis 8:11. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Apocalipsis 8:12. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecieron. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
Nota que es todo lo que dice aquí. Meteré en el fuego la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata. Bueno. Entonces, Jacob, con todo placer, te enseñamos la Biblia a los cristianos. Con todo placer. La Biblia los cristianos te podemos enseñar la Biblia, Jacob. Así que bueno, ya saben, cuidado mis amados hermanos, cuidado, no se dejen confundir. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.